Damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Ellos forman parte de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Comienzo por la dama, Alcaín Oribe. Buenas tardes, Alcaín. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bye. José Orbe, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Aunque podría ser al revés, ¿eh? La gente dirá, bueno, ¿por qué comienzo por la dama? Pues la próxima entrevista comienzo por el hombre. Un placer, José Alcaín. Estamos, bueno, pues ya poquitas horitas, porque mañana se celebra una jornada donde va a estar muy presente la Asociación de Derecho Colaborativo, lo organizáis vosotros. Pero antes de hablar de, bueno, pues cómo se va a desarrollar la jornada de mañana, quiero que José Alcaín, si os parece, expliquéis a los telespectadores, a toda la gente que nos sigue a través de Tele7 y de Radio 7 también por la noche, ¿qué es eso del derecho colaborativo? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Pues el derecho colaborativo es un método de resolución de conflictos. Nace al amparo de, es un método, viene de Estados Unidos. Dentro de la resolución de conflictos, lo más conocido a día de hoy, lo que más se conoce por parte de la sociedad es la vía judicial, exclusivamente la vía judicial. Y ya desde los años 70 han ido naciendo métodos que se llaman alternativos, pero que realmente vendrían a ser, la palabra más idónea sería métodos complementarios, ¿no?, a la vía judicial. Y en los años 90 nace el derecho colaborativo como un método, ya te digo, diferente a la vía judicial, para resolver las disputas. Más un método que se basa más en la comunicación, en la mediación. Bueno, lógicamente el factor de la comunicación, el factor relacional es muy importante dentro del derecho colaborativo. La mediación sería otro método diferente al derecho colaborativo, y sobre todo las características principales que tiene el derecho colaborativo y que le pueden diferenciar de otro tipo de métodos. Una de ellas es la participación muy activa del cliente, que no lo tendría, por ejemplo, en un procedimiento judicial. El cliente, la persona que tiene la disputa, el conflicto, pues queda en un estadio, vamos a decir, queda un poco detrás en lo que es en la resolución, y tendría otra serie de características que lo hacen. Bueno, una de ellas es disculpa. No, sí, ayudo, sí. yo también. Sí que una de las características de este método, diferenciado con la mediación, es decir, la mediación tiene muchas connotaciones parecidas, es decir, son métodos donde lo que ocurre es que las partes toman protagonismo, lo que decía José, es decir, yo tengo un conflicto, tengo una disputa, quiero hacerme cargo de esta resolución, porque precisamente gestionando cómo lo arreglo, conseguiré también tener una proyección a futuro donde ese acuerdo al que yo llegue va a ser más efectivo, más eficaz. El problema que a veces se tiene es que si lo decide un tercero, llámese juez, llámese árbitro, igual yo no lo siento tan mío esa solución, y entonces a la hora de ejecutarla o llevarla a cabo puede ser o se da un factor más de dejar atrás o de incumplir. En cambio, cuando se utiliza este tipo de métodos más adecuados, el cliente, al ser parte de la solución, se compromete con esa solución de consenso que llegue con la otra parte o varias partes si están en el conflicto, y se logra también una mayor seguridad en el cumplimiento de lo que se acuerde. Otra característica que tiene el derecho colaborativo es que el abogado está presente también en ese proceso. En la mediación no siempre está el abogado presente, a veces aparece al inicio y otras al final, con temas, por ejemplo, jurídicos, igual que puede haber una mediación que tenga que ver con algo más extrajurídico. El abogado tiene un papel más de control de si lo que se ha llegado al acuerdo pues pasa el filtro judicial o legal. En cambio, en el derecho colaborativo, lo que hace la figura o la presencia del abogado es de acompañante técnico, vamos a decirlo así. Yo sé la técnica, estoy a tu lado, ni por delante ni por detrás, es decir, soy tu apoyo técnico, pero no voy a tener una figura ni paternalista, ni decirte lo que te conviene, sino que voy a estar ahí para darte asesorar, ¿no? Pero en un plano más de igualdad, ¿no? Sí, el cliente se siente un poquito más horizontal, es decir, eso es, cada uno en su función, no es que eso es, sí. Sí, visualmente se puede ver bien en las reuniones de trabajo, las sesiones de trabajo. Lo normal, lo habitual cuando uno acude donde un abogado es que trabaja el cliente con el abogado, prepara el caso en la medida de lo que sea necesario, y después el abogado, vamos a decir, lleva el caso, ¿no? Se dirige donde el otro profesional, lo habla con él, y en su caso, si llegan a un acuerdo, pueden llegar, y si no, acuden a la vía judicial. En cambio, en el proceso colaborativo, lo que hace es
sí existe ese trabajo también de abogado con abogado, vamos a decir, pero lo que se da es sesiones de trabajo a 4 bandas, en las cuales yo acompaño a mi cliente, o mi cliente me acompaña a mí, y está en el otro lado o al otro también otro abogado con su cliente. Entonces se trabaja de una manera muchísimo más transparente, muchísimo más eficaz, el cliente tiene un control muchísimo mayor de lo que está pasando ahí, tiene voz en todo este proceso, y las soluciones a las que ha podido llegar, que es lo que comentaba Alcain, finalmente son soluciones que ha llegado él, lógicamente asesorado en todo momento por un profesional, pero las que realmente hace suyas. ¿Qué ocurre? Lo que comentabas al inicio de la importancia de la comunicación, claro, es básica, porque lo que estamos hablando es de, en un momento dado, ante una mesa nos sentamos y empezamos a hablar. Es cierto que ha habido un trabajo previo y demás, pero empezamos a hablar, y ahí se desarrolla la función que se tenga que desarrollar. Lógicamente, cuanto más fluida sea la comunicación, muchísimo más fácil va a ser para que las posturas se aclaren, en un primer lugar, para que cada uno sepa los intereses que tiene él en este asunto y conozca los que tiene la otra parte, y se pueda llegar a unas mejores soluciones. A esto también el derecho colaborativo le añade la figura de los expertos neutrales, porque el derecho colaborativo es, aunque se hable de la palabra derecho, por otro lado se podría hablar de práctica colaborativa, en la cual hay equipos multidisciplinarios de trabajo, y por ejemplo, pues caso de que se esté tratando de un tema de empresa, un tema financiero, que exista, por ejemplo, la figura de un experto financiero, que no sea un perito de parte de uno ni de otro, sino que realmente sea un experto absolutamente neutral, que su labor sea la de conocer el caso, dar opciones, intentar buscar vías, y pues, consensuar con él, incluso preguntar, oye, ¿esto es posible que pueda ir mirándolo o no mirándolo? Es otra concepción muy diferente a la adversarial a la que estamos acostumbrados, ¿no? Incluso entran profesionales que a día de hoy no estamos acostumbrados a trabajar con ellos, y que a día de hoy se están implementando, como puede ser la figura de lo que se viene a llamar el coach, o que nosotros le llamamos el experto neutral, alguien que focaliza toda su atención y toda su labor está en que la marcha de ese proceso se lleve adelante, porque sí se puede dar la dificultad de, si estamos un lado y el otro, puede haber momentos en los que se bloquee la situación por lo que sea, ¿no? Tener una figura de un neutral que sea el que esté desde fuera, mirando lo que está pasando, y que pueda desbloquear y que pueda ayudar a la buena marcha, simplemente a la buena marcha del proceso, no a que se lleguen a soluciones determinadas, sino a que el proceso fluya, efectivamente. Todo lo que tiene que ver con aspectos relacionales, con aspectos comunicacionales, aparte del tema técnico, es básico, efectivamente es básico, y se le da cabida y muchísima importancia. ¿Cómo van a ser las jornadas, Alcain, de mañana? La jornada de mañana, bueno, sí quería hacer una puntualización. Nosotros estamos como invitados, o sea, copartícipes de la jornada, pero lo organiza Forest Partners, que es un despacho, es decir, que el mérito de la convocatoria no es de la asociación. En esta jornada de mañana, el título es el experto en la resolución de conflictos, y van a figurar 4 ponentes, que es el juez de lo mercantil, Marcos Bermúdez, va a estar la presidenta de la asociación, que es María José Anitua, y otras 2 personas más. Bueno, y lo que se va a procurar es un miembro del despacho, y bueno, se va a procurar dar una visión de qué significa ser un experto en resolución de conflictos. Precisamente la persona experta, cada una en su materia, tanto si es un experto neutral como si es un abogado, como si es... lo que tiene que tener es una formación muy importante en esto que acabas de comentar de comunicación, de escucha activa, para poder ver más allá de la posición inicial. Yo puedo decir que quiero que me pagues una deuda mercantil que tienes, y detrás de eso, si tengo una formación en comunicación, lo que puedo observar es si realmente necesitas que te pague ya y todo, o si es más importante salvar la relación proveedor-cliente, si a lo mejor con un pago aplazado es suficiente para satisfacer tus intereses, es decir, ahondar en la búsqueda de cuáles son esos intereses. Tiene que tener también formación en cómo trasladar eso que está viendo a un lenguaje que sea de consenso, que agrupe, que llegue a situaciones de unión, de intereses comunes, bueno,
y aparte de todo esto también tener los conocimientos técnicos para que lo que propone sea viable. Y bueno, la jornada, sobre todo mañana, yo creo que la idea, y ya te digo, nosotros no somos los que lo convocan, pero sí participamos, es sobre todo volver a hacer un poco de lugar común, lugar de encuentro en el que esto que se está hablando, que nosotros también lo calificamos como movimiento colaborativo, no solo en la práctica del derecho, sino que es otra concepción de cómo en la sociedad resolver los conflictos que se generan desde un punto de vista distinto y sobre todo de autogestión. Es decir, a mí me pasa, yo lo voy a solventar con ayuda, sin ayuda y en comunidad con otros, pero no tenemos ese esquema clásico de lo deriva a un tercero y ese tercero que decida por mí. Yo creo que la idea es eso, hacer un poco también de músculo en el sentido bueno, pues de que vaya calando en la sociedad, ¿no? Y además es algo técnico y profesional, quiere decir que esto no es solo una intuición, es una realidad, la gente se está formando, nosotros en la asociación hacemos mucha formación en comunicación, en negociación, en conflictos, en resolución de conflictos, cómo enfocarlos y adecuarlos, porque es muy importante. Entonces, el ciudadano o aquella persona que acuda a cualquier experto en resolución de conflictos sabe y tiene la garantía de que está formado en ello. Eso es. Sí que habría respecto a lo que es el derecho colaborativo, dos características que son básicas para entenderlo. Una sí es y para entender cómo se puede llegar a desarrollar este proceso y para que si alguien nos está escuchando que realmente entienda y vea si puede ser una opción para él, ¿no? Y una de ellas es que es un proceso transparente, que hablábamos en cuanto a sentados a la mesa, pero también en cuanto a el trasvase de documentación y demás entre las partes. Es decir, esto es muy importante. Cuando uno decide esta vía, la decide y, bueno, vamos a decir que pone todas las cartas encima de la mesa. Es algo importante. Ello conlleva que exista un deber de confidencialidad también. Y junto con ello también está la renuncia por parte de los profesionales colaborativos a llevar el tema a tribunales caso de que no llegue a buen fin. Lo que realmente creemos que es muy interesante porque también, quiero decir, la sociedad vea que realmente es una apuesta real por parte de los profesionales colaborativos el hecho de que decimos, bueno, pues si nosotros no conseguimos llevarlo esto, no vamos a continuar. Que esto sí se viene haciendo en la práctica de la abogacía, que nosotros también hacemos habitual, sí se hace. Y esta sí sería una de las características principales que nosotros, bueno, que pone, al hilo de tu primera pregunta, ¿no? Que pone o que diferencia de otros métodos y demás. Pues el abogado que está en el proceso se compromete a no ir a tribunales. Ahora mismo en una negociación clásica donde también se utilizan bueno, pues intentos de consenso, llegar a acuerdos, etcétera, si la negociación por lo que sea no llega a buen fin, ese mismo abogado lo normal es que acabe siendo quien dirija el pleito en caso de que tenga que ir a tribunales. En cambio, en el derecho colaborativo es una apuesta del profesional concreto, en este caso, por ejemplo, del abogado, de decir, yo apuesto por ello. Y si no sale bien, yo renuncio a ir a tribunales, con lo cual es un compromiso que el cliente lo ve y muy importante para el abogado también, porque es una apuesta por el método. Alcaín, José, tenemos que irnos a publicidad, pero antes la jornada, ¿dónde, cuándo? O sea, vamos, es mañana, pero ¿a qué hora? ¿Y es abierta al público? En principio yo creo que no habría problema. Había claro, una inscripción previa, pero por un tema de control de asistencia, pero sí que sé que en el hotel hay salas suficientes como si el aforo, ojalá sea el mayor problema, supongo, ¿no?, de los organizadores. Hay unas salas en el hotel Domine, mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, cualquier persona que se quiera acercar, desde luego, no va a ser, seguramente tendrá un lugar y se hará una acogida, eso sí, ojalá. Bueno, pues mañana a 6 de la tarde, Hotel Domine de Bilbao. Muy interesante esta jornada para que la gente se informe, para que conozca un poquito más qué es esto del derecho colaborativo. Y yo os espero en otra ocasión. José, Alcaín, espero que hayáis estado a gusto y que vengáis a hablar un poquito más de la asociación y a estar con nosotros, a compartir un ratito más aquí en Ojo Vizcaya, ¿os parece? Sí. En marzo hacemos más cosas, ya volvemos. Pues entonces estáis fichados. José, tengo tu teléfono, no vais a hablar de nosotros. Muchas gracias, un placer. A vosotros. Hacemos una pequeña pausa, estamos ya en la segunda parte de Objetivo Vizcaya. A la vuelta, bueno, pues afrontaremos, como siempre, disfrutaremos de nuestra sección Mis Mascotas con nuestros colaboradores de ASAM Vizcaya. Hablaremos de un aniversario muy especial, 18 años, que lleva el Coro de Ingenieros de Vizcaya, y lo van a hacer además por todo lo alto, con concierto incluido. Y tendremos también la visita de mi hermana Corina,
una visita muy especial porque sacan nuevo disco, 8º disco, y un disco, bueno, pues con homenajes también y con personas que seguramente que estén desde arriba disfrutando de esta música de mi hermana Corina. A la vuelta de publicidad afrontamos nuestra segunda parte de Joti Vizcaya. Piensa en esta palabra, relación. Forma parte de nuestro día a día. Cuando una relación tiene expectativas de prosperar, tiene diferentes nombres. Contrato, sociedad, acuerdo estable, matrimonio. Y cuando estas relaciones terminan, nuestro deseo es separarnos. En esta separación a menudo comienza un proceso largo, agotador y doloroso. La disputa o litigio. Entrar en un proceso judicial es sinónimo de guerra, donde el objetivo de cada una de las partes es la victoria. Veamos el ejemplo clásico de divorcio, un proceso que tiene de un lado un marido emocionalmente angustiado y un abogado armado para proteger a su cliente. Y en el otro lado, una esposa emocionalmente angustiada y un abogado igualmente armado para proteger al cliente. En medio de este conflicto, una disputa sobre los frutos de esta relación. Un patrimonio, una pensión y el mayor tesoro, los niños. Y para completar este escenario, un juez, que aunque tenga la mejor preparación, es alguien que no conoce a las personas involucradas y tampoco las peculiaridades de cada familia. Depende de él la gran responsabilidad de decidir sobre el destino de todos. El resultado es que todo el mundo pierde. Los niños crecen en medio de batallas en los tribunales, los padres gastan sus ahorros pagando altos honorarios y la familia muchas veces termina necesitando apoyo psicológico para superar el trauma de un divorcio litigioso. La moraleja de esta historia es que cuando el esposo y la esposa pelean, los tribunales no deberían intervenir. Pero no está todo perdido. Hay una solución para resolver los casos de separación conflictiva sin necesidad de ir a los tribunales. El derecho colaborativo es una metodología que transforma un proceso de separación en una experiencia humanizada, centrándose solo en el objetivo del proceso, el beneficio de todos. El desacuerdo se resuelve desde un enfoque colaborativo e interdisciplinar. En el caso de un divorcio colaborativo, pasamos a tener el siguiente escenario: marido, mujer, abogados colaborativos, profesionales de la salud, expertos en finanzas, en niños y en adolescentes. Todos juntos trabajando a través del diálogo y del consenso en favor de la familia. Partes y abogados firman un pacto por el que se comprometen a no litigar y trabajan en equipo dialogando en la búsqueda de acuerdos. Una relación en la que todos ganan. El proceso es más rápido y más barato, permite el diálogo entre las partes, es más humano y desahoga a los tribunales. El derecho colaborativo empezó en los años 90, en Estados Unidos. Fue un abogado cansado de trabajar en formatos obsoletos y estresantes para la resolución de conflictos. Ahora hay más de 5.000 profesionales cualificados para trabajar con el derecho colaborativo en diferentes áreas del derecho: familia, civil, mercantil, y en el mundo hay más de 22.000 profesionales colaborativos. Ahora también está presente en España. También puede ser un profesional capacitado para trabajar con el derecho colaborativo. ¿Quieres saber más? Visita nuestra web: derechocolaborativo.es.